con Valeria recién. Bueno, la idea es como los otros días, ¿sí? Nos dividimos y nos repartimos en grupos. Creo que como parece que no somos muchos, podemos armar 3 grupos y yo hoy tengo alguna cuestión, así que no voy a participar. Así que Fabricio, Valeria y Josefina se quedan cada uno con un grupo, si les parece. Y ya arrancamos, ¿no? Para no perder más tiempo. Como siempre, recuerden que hay que aceptar la integración. ¿Está bien? Si te parece, Josefina, quédate en el 1, Fabricio en el 2 y Valeria en el 3. ¿Te parece? Bien. Por las dudas, quédate un ratito más por si llega a entrar alguien, lo mandás para algún grupo. Está genial. Sí. Igual Fabricio, te dejo de host a vos porque Valeria se tiene que ir, ¿te parece? Y te va a salir el aviso de que hay alguien, te aparece ahí como en la misma cosa del chat, te parece que hay alguien esperando y lo mandás a cualquier grupo. ¿No? Si yo ya me fui. Buenas. Hola. Hola. Buen día. Hola. Bueno, ¿ayer participaron ustedes? Sí. Sí, yo no. Ah, genial. Josefina, ¿vos te quedás en el 1? No me acuerdo cuál Entendí dijo. que sí, eso fue lo que dijo Marcelo, ¿no? Yo no presté atención a Me cuál me parece que me mandó. dijo el 1, si no me cambio yo. No, tranqui, me muevo. Ah, dale. Me voy al 3. A ver. Sí, me voy al 3. Para que no sé cómo hacer, pero le pregunto a Marcelo, ¿está? Perdón, ¿cuál sos, Micaela? Sí. Me parece que sabes que es el host el que te tiene que cambiar. O sea... espera. Sí, me parece que sí. Si quieres, hacemos una cosa. Te quedas hoy acá, ¿te parece? Y yo después les digo, Micaela, me anoto tu nombre y les digo después. ¿Con quién es que te querías anotar? ¿Fabricio el profe decís o Fabricio un estudiante? Ah, ok. Está, bien, bueno. Está. Mientras tanto, empezamos nosotros entonces. ¿Vinieron todos ayer? Sí, acá yo sí. Sí, no. Bueno. No. Bueno, te cuento que ayer lo que se hizo fue más que nada un repaso de la parte de conjuntos. Se definieron las operaciones entre conjuntos que eran unión, intersección y la resta de conjuntos. Y se trabajó en la primera parte del práctico. La idea de hoy era ir más a la parte de funciones, ¿está? Así que vamos a empezar con algunas definiciones, como qué significa que una función sea inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Y después lo voy a dejar trabajando en algunos ejercicios de la parte 2, ¿está? Entonces, empecemos con las definiciones primero. Perdón, si tienen el micrófono prendido y no van a hablar, apáguenlo mientras tanto, ¿está?
Está bien. Bueno, entonces, funciones me imagino que ya la han visto en el liceo, y capaz estas definiciones también, pero igual empezamos, pues la vamos a usar durante el resto del práctico. Primero, supongamos que tenemos una función que toma valores reales, o sea, que agarra valores reales y los manda en valores reales, ¿tá? Entonces, vamos a decir que f es alguna de estas tres. Inyectiva si f de x igual a f de y implica que x es igual a y. Es decir, si hay dos puntos donde la función vale lo mismo, es porque los puntos son el mismo. Nunca agarra, por ejemplo, 1 y te da lo mismo que cuando agarra 2. ¿Ah? Es decir, siempre toma valores distintos. Por ejemplo, esta función. X a la 3. Si yo agarro dos puntos diferentes, las imágenes me van a dar diferentes. ¿Está? Ahora, decimos que es sobreyectiva. Si para cualquier punto acá existe un punto acá, tal que f de x es. ¿Qué significa eso? Que el rango de las funciones de los valores a los que llega son todos los reales, ¿no? O todo el conjunto de llegada. En este caso vamos a trabajar con reales, pero podrían ser enteros, naturales, lo que fuera. Esta misma función nos sirve, porque yo me agarro cualquier punto en este eje, en el eje Y, y si yo tiro esta recta por acá, corto la función. Es decir, hay un punto en el eje X que cuando le hago F, llega ahí. ¿Está? Eso significa ser sobreyectiva. Y biyectiva es una función que cumple ambas, que es inyectiva y sobreyectiva. ¿Se entienden estas definiciones o las habían visto antes? Bueno, vamos, ¿te acordás cómo los habías visto tú? Sí, yo estoy un poco confundida. Bueno, capaz por la anotación. Capaz que sí, sí. Bien. Aparte, Entonces, claro, me miré el teórico de Miquel y ahora como... entonces, vamos a hacer así. Otra forma de escribir esto mismo, es decir, si agarro dos puntos diferentes, si x es distinto de y, entonces f de x es distinto de f de y. ¿Esto se entiende? Si agarro dos puntos diferentes, imagínense. Bien. La otra significaba lo mismo, pero era como negar esto, digamos. Era el contrarrecíproco. Bien. Bien, entonces, sobreyectiva significa que para cualquier punto en el codominio existe un punto en el dominio cuya imagen es el primer punto que dije. Es decir, yo me agarro un punto I en el codominio y existe un punto acá que cuando le hago F cae en I. ¿Esto se entiende? Ah, bien. O sea, lo que significa es que la función hace, por ejemplo, esto, pero nunca puede hacer algo como esto y estancarse acá, ¿no? No puede estancarse, tiene que seguir a cualquier valor. ¿Se entiende esa idea? Tiene que recorrer todo R. Bien. Bien. Y está, y es biyectiva si cumple ambas. ¿Ahora se entiende?
¿O quieren otra explicación? Bien, bueno, de nada. Vamos igual a ver un ejemplo que va a aclarar bastante esto, que es el ejercicio 4 del práctico. Observación, mi pizarrón es bastante chico, así que van a tener que ir copiando a medida que escribo o sacarle screenshot, porque voy a tener que borrar bastante seguido. Bueno, bien, entonces, vamos a hacer el ejercicio. Otra cosa, ¿ustedes vieron composición de funciones que se explicaron ayer? Está. Empezó a hablarlo apenitas, dijo medio como que quedaba para esta clase. Nos explicó muy así, vamos a ver esto y más o menos nos hizo el dibujito de G es O, F de X. Ahí va. Yo igual ahora doy un repaso de eso. Espérenme un segundo, que me están escribiendo del grupo de esto, de taller. Bien. Bueno, entonces, esta es la definición. Definición 2. Ahora trabajar con dos funciones. Sean f, una función que va de A en B, y g, una función que va de B en C. Lo que yo puedo hacer es definir g o f en un punto. ¿Qué es g o f? Bueno, significa agarro el punto X, le aplico f, entonces esto me lo manda a f de x, y luego agarro el punto f de x y le aplico g, entonces me lo manda a g de f de x. ¿Está? Entonces, bien, es simplemente eso. Lo vamos a definir como g de f de x. Fíjense que para que esta definición tenga sentido, g tiene que tener como dominio el codominio de f. Porque si f fuera a cualquier otra cosa, a un conjunto que se llame K, G no está definida en ese conjunto, así que no podemos hacer G de f, ¿no? Bueno, en realidad esta podría ir, por ejemplo, de B en B. Lo que sí necesitamos es que este y este coincidan para que se pueda definir G o F. Por ejemplo, si yo quisiera definir en este caso F o G, no puedo, porque G va a agarrar un valor de B y me lo va a mandar a C. Pero F está definida en A, no en C. Entonces yo no sé qué hace con los valores de C. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo hago X, le aplico G y me lo manda a G de X. Bien, pero esto es un valor que está en C, no está en A. Entonces yo no sé qué significa hacer F de G de X. Porque F no está definida en este conjunto, está definida en A. Por ejemplo, imagínese una función que solamente está definida para valores positivos, ¿no? Entonces, si yo le doy un valor negativo, la función no sabe qué hacer, básicamente. ¿Se entiende? Es muy importante esta hipótesis, de que estos tienen que coincidir para poder definir G. ¿Se entiende? Bien. O sea, el codominio del primero que coincida con el dominio del segundo. Exactamente. Sí. Bien. Entonces, usando esto, vamos a intentar hacer el ejercicio 4 que combina las dos definiciones que vimos. Bueno, copien esto o saquen el screenshot y borro así hacemos el ejercicio. Bien. Bien. Entonces, borro acá.
Una cosa que yo ya le dije a los estudiantes ayer, pero ustedes no están en mi grupo capaz, es que me pueden mandar dudas cuando quieran, así que les dejo mi mail, porque sé que no todo el mundo le gusta preguntar en el EVA o en clase. Así que, nada, les dejo mi mail. No duden en mandarme preguntas cuando quieran. Bueno, bien. Entonces, ejercicio 4. Les dan dos funciones que están definidas en estos dominios. Acá tienen de acá tengo definida F, que cae en este es el conjunto A, y este es el conjunto B. Tenemos igual que antes, F de A en B, y G va a ir de B en otro conjunto C. ¿Tienen todos ahí el práctico? Y todos tienen el práctico a mano. Sí. Sí. ¿Perdón, qué? Sí. ¿Qué me está? Perdón, Correos González. ¿González qué? Mayer. Perdón, sí, Mayer. M-A-Y-R. Tengo al máximo la pantalla, pero veo medio chico. Ay, ayer me pasó lo mismo, pero en que cambia para mis datos. Ya se me va a consumir pila, pero no sé por qué me anda medio mal el internet. No, está bien así, no te preocupes. A ver, espera. Hola. ¿O se trancó? ¿Me ven? Bien. Bueno, no voy a escribir todo el dibujito porque... Sí. Lo que pasa es que estoy del celular. No importa, por ahora me arreglo y veo qué hacer la próxima. Está bien Bien, así. no voy a escribir todos los dibujitos, pero miren ahí en el práctico, si lo tienen, cómo están definidas las funciones f y g. Es decir, por ejemplo, f agarra el punto A y lo manda en el punto G. ¿No? Entonces les preguntan, primero calcular qué es G o F. Bueno, yo les doy el primer ejemplo y ustedes después lo siguen. F agarra A y lo manda en G. Y G agarra este G y lo manda en un punto M. Entonces, ¿cómo? En el 4. Está. Ahí, entonces. Lo que yo digo es que G compuesto F de A, como esto es G de F de A, es primero hacer F de A, que lo manda a G, y luego decimos que es G de G, es M. ¿Se entiende? Agarro un punto, lo mando por F y luego lo mando por G. Sabiendo eso, quiero que ustedes calculen, o sea, me den todos los valores de G compuesto F. ¿Se animan a hacer eso? Claro, ¿cuál es el problema ahí? Voy a poner esto.
F en G de A. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que decir F de G de A. ¿Pero cuánto es G de A? No está definido, ¿no? No sabemos cuánto vale G en A porque en el conjunto que agarra G no aparece A. Aparecen G, H, I, J hasta L, ¿no? Mirando el dibujito ahí. ¿Se entendió eso? Lo que estamos diciendo es, quiero hacer, en vez de hacer G de F de A, quiero hacer F de G de A. Bueno, pero primero tengo que saber qué pasa cuando G agarra A. Pero G nunca agarra A, porque los elementos a los que agarra G son los que están en B, que son G, H, I, etcétera, hasta L. Nunca agarra A, no está definida cuánto es en A. Entonces no podemos hacer esto. De repente ayuda más si ven el esquema del práctico, que está más Claro, claro. está completo, es eso. Ah, está. Viste que G solamente está definida en los elementos que están en B, en el conjunto B. Pero en el conjunto B solamente tenés G, H, I, J, K y L. No te aparece A. Entonces no sabes cuánto es G de A. Entonces no tiene sentido hacer F de G de A. Bueno, ahora sabiendo esto, quiero que me calculen cuánto es G compuesto de F en cada valor. Tipo, acá dijimos, haz una tablita. Y aquí se van dando todos los valores de su dominio, que es A, ¿no? Porque G de F va desde A hasta C. Porque agarra algo en A, lo manda a B por F y luego lo manda a C por G. ¿Está? Entonces, con cada valor de X, que son todos los que están acá, díganme cuánto es G de F de X. Charlenlo entre ustedes, esa es la idea. ¿Está? Ah, ahí se ve mejor. Hagan eso. Ahí se enturbió todo. Sí. Bien. Sí. En la tablita no me acuerdo si es F de X o F G de X. Bueno. Ah, quedó pixelado mal y no alcancé a poner si era F. Creo que decía FG de X, ¿no? La tabla. Es G de F de X. Primero hay que hacer F y luego G. Exactamente. O sea, estaba bien lo que estabas diciendo. Agarrás un elemento de A, le haces F y después te fijas a dónde llega por G. Eso es hacer G de F de X.
Bueno, voy a suponer que decía f de g de x. Ojo, acá dice g de f de x, no f de g. Ah, no se ve. Si no, Ah, esa ahora, parte no ahí tenía sí. sentido. Sí, por eso. Profe, una pregunta. Sí, La última letra que queda sería N, ¿no? Ahí terminé. ¿en dónde? Digo, cuando haces G compuesta de F, de todas las letras, el último resultado te queda N, ¿o no? De todas las letras. O sea, primero se de A. A, Sí. F lo manda a G y G lo manda a M. Entonces, Ah, G eso de te da F, M, perdón. ¿no? Ahí va, es M. Ese Después sí. Después la de B, después la de B, Sí, que te da M también, ¿no? sí, exactamente. Y así sucesivamente, que terminaría en la de F. ¿Te quedarían las qué? Terminaría en G compuesta de F, Sí, en F, perdón. Y eso te da como resultado N. sí, Ah, está. Y ahí terminaría. claro. Ahí Hacerle va. a todas. Ahí va. Profe, Sí, una consulta en el ejercicio 3 sí, tengo. Que no sé si se acuerda, yo ayer estuve en la clase con usted y sí, en el D aparecía lo del máximo. sí. Ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, el máximo también es como una función definida por partes. Es decir, a veces vale, en este caso a veces vale 1 y a veces vale x menos 1, ¿no? Sí. Entonces, tenés que fijarte cuándo x menos 1 es más grande que 1. En esos puntos, la función g va a valer x menos 1. Y en los puntos en que x menos 1 es menor a 1, la función g va a valer 1. ¿Está? ¿Cómo? Si me lo podría explicar de nuevo. Sí, lo escribo por acá. La idea es que te dan g de x es el máximo entre 1 y x menos 1, ¿no? Sí. Esto es lo mismo que da la función g definida por partes. A veces vale uno, a veces vale el otro. ¿Cuándo vale cada uno? Bueno, la función g, como es el máximo entre estos dos, va a valer x menos 1 cuando x menos 1 sea mayor o igual a 1. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Sí. Bien. ¿Cuándo se cumple esto? Se cumple cuando x es mayor o igual a 2. Entonces, ¿qué es lo que digo al final? Digo, g de x vale x menos 1 si x es mayor o igual a 2. Y si no, vale 1. ¿Se entendió eso? Sí. Y ahí lo resuelvo, ¿no? Ahí va, lo resolvés como en los otros. Ahí está. Y en la otra parte, lo de aparece el valor absoluto, ¿no? En la parte E. En la parte E. Sí, es lo mismo. Lo que vas a ver es, f también está definida por partes. A veces vale 2x más 1 y a veces vale menos 2x menos 1. Claro, cambia ¿Cuándo vale cada uno? que cambia los dos signos de las dos, del 2x y del 1, ¿no? Claro. ¿Y cuándo cambia? Cuando lo de adentro es negativo. Entonces vas a tener que encontrar cuándo lo de adentro es negativo y cuándo es positivo. ¿Cómo haces eso? Buscando las raíces. ¿Está? Las raíces de f de x. De 2x más 1. Sí. Ahí va. Buenas. Gracias, profe. De nada.
Bueno, ¿cómo van con lo otro? A ver. Ah, se me cerró el F, A, chat. G, F, B, G, F, C, K. Ahí va. Te faltó F de L, que es perdón. No, F de no F, es que es sí. L. ¿Puede ser que hayas puesto J 2 veces? Arriba. Está bien, igual J. Ahí va. Ah, es una J, es así más vieja de ojos. Ahí va. Entonces, por ejemplo, G de F de A te quedó M, ¿no? Lo mismo Claro. con G de F de B. Vamos a corregirlo. ¿A todos les dio esto o les dio otra cosa? No, yo puse la parte de abajo, me dio M, Q, P y N. Como que F en A iba a L y luego a N. F en A va a G, ¿no? A ver, Es el primer punto. El punto F en A va hacia L de B. No, verá. No. El punto F sí va hacia L. Lo que dijimos, Sí. es decir, F de F va a L. F chiquita de F grande sí es L. Pero lo que puso Micaela fue F de A, el punto A, no del conjunto, sino el punto A es G. Ojo, porque claro, les pusieron el mismo nombre acá adentro que afuera, entonces capaz confunde. Sí, F de A es G, sí. Ahí va, está. Entonces, lo que puso Micaela está bien, lo que le faltó fue este valor. Pero está bien, vamos a armar entonces la lista. Lo que dijo fue F. Bueno, bien, me quedó así. Primero hizo con X y F de X. Entonces, tenemos A y B van al mismo, así que lo pongo solamente una vez. Entonces ponemos C, D y E también van al mismo, y también tenemos F de A es igual a F de B y es G. F de C es K. F de D es lo mismo que F de F, perdón, es lo mismo que F de E y es J. Y F de F es L. ¿Y F de B larga no va? Sí, pero es igual a F de A. Lo pongo. Ah. No, pero como. No, Así me confundo. Está igual, lo anoto para que se entienda bien. Sí. Bueno, no es una O, pero está bien decir G o F. Significa composición. Claro. A ver, ¿qué hagan? Cuando te pones G o F, es F de G de X. El de X al revés. El que te ponen, Bien, entonces el que te ponen después de la O es el que va primero luego. ¿Cómo? Yo por lo menos para acordarme, cuando me ponía, por ejemplo, F o G, perdón, G o F, sé que tengo que empezar con F de G de X. O sea, agarro el último y lo pongo primero. No, pero G o F es G de F de X. Claro. No. Tarda. Sí. Bueno, eso Lo que pasa es que G de F de X significa primero hacer F y luego hacer G. Ah, ya. Está. Bien, entonces una vez que teníamos esto, usábamos donde muestra cuánto es G y sabemos que G de F de A es lo mismo que hacer G de G, que es M. Lo mismo entonces con este,
G de K es Q, G de J es P, y G de L es N. ¿Se entendió esto? Sí. Bien. Entonces, en la segunda parte preguntaban, para la función f, la función g y la función g compuesto f, ¿cuáles son inyectivas, sobreyectivas y biyectivas? Entonces, primero miremos la función f. La función f es inyectiva, es decir, a todos los valores les asigna valores diferentes. No, hay varios que tienen al mismo. Ahí va. Entonces, f no es inyectiva. ¿Es sobreyectiva? Es decir, ¿llega a todo el conjunto B? No. No, a todo no. Por ejemplo, ahí no. H no tiene. Ahí va. Y a H no. Y tampoco. Exactamente. No es inyectiva ni sobreyectiva. Entonces, obviamente, tampoco es biyectiva. La función G Así que es inyectiva, inyectiva. perdón, así que inyectiva se refería A que a todos les asigne valores diferentes. Ahí va. Está. Entonces, ahora, G es inyectiva. Sí. Sí. Sí, todos tienen a alguno Exactamente. Las flechitas no se caen todos en repiten. diferentes lugares. Bueno, sí, en el caso de G, a todos los valores del conjunto B les corresponde un valor del conjunto C. Pero sí, en el caso de F está bien lo que dijiste. Porque G está definida desde B en C. Ay, ahora me atrasé. Estamos en G, ¿verdad? Ahí va. G está definida de B en C. Ahí va. Entonces, a cada valor del conjunto B le corresponde un único valor del conjunto C, Así que y son todos distintos. Ahí va, es inyectiva. Ahora, ¿es sobreyectiva? Sí. Ahí va. Sobreyectiva. Por lo tanto, es biyectiva. Exactamente. Le tiro un pique. Si los conjuntos son finitos, es decir, el dominio y el codominio son finitos, si es inyectiva también va a ser sobreyectiva. Si tiene la misma cantidad de elementos, ¿no? ¿Cómo? Si la función está definida entre dos conjuntos que son finitos y tienen la misma cantidad de elementos, si es inyectiva también va a ser sobreyectiva. ¿Está? Y viceversa. Bien, entonces, la función G compuesto F, ¿puede ser inyectiva? Mirando la tablita ya nos damos cuenta. No, no es. Claro, no es porque hay dos que les toca M, por ejemplo, hay dos que les toca P. ¿Está? No es porque F no es. Entonces, ya ahí la composición no puede ser. ¿Está? Si una de las funciones no es inyectiva, la composición no va a ser inyectiva. Bien. Si se entendió este ejercicio, pasamos al siguiente. Perdón, G de f de x no es inyectiva ni Claro. sobreyectiva tampoco. No, porque fíjate, mirando la tablita justamente, por ejemplo, el elemento O, ¿hay algún elemento que le hagas G o F y llegue a O? Ah, no, desde F no. Desde A no. Claro, exactamente. Si ninguna de las dos es sobreyectiva, la composición tampoco también, ¿no? Ahí va. Bien. Bueno, si se entendió, borro y pasamos al siguiente. Se entendió. Y quiero que el siguiente De mi lo parte sí, piensen pero en grupo. Todavía cuesta, pero se entendió. ¿Cómo? Todavía cuesta, pero se entendió. Ah, bien.
Después de repasar solamente, le van a agarrar la mano a hacer un ejercicio. El siguiente ejercicio me parece que está bueno que lo hagan porque se pregunta mucho en parciales y exámenes, cosas así con gráficas. Entonces, es para entender estos mismos conceptos que vimos recién, pero de forma gráfica. ¿El 5? Sí, el 5. Entonces, en el 5 les dan 6 gráficas y les preguntan cuáles de ellas son inyectivas, sobreyectivas o biyectivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera gráfica es simplemente la función identidad, o bueno, una recta que pasa por el medio. Así. ¿Está? Voy a usar las primeras 3 y discuten esas primero. Bueno. Por favor, discutan entre ustedes, pues ese es el punto del taller. Si no, esto sería una clase de práctico común. Discutiendo entre ustedes decían cuáles de estas son inyectivas, sobreyectivas o biyectivas. ¿Está? Se vale escribir en el chat, no tienen por qué prender el micrófono. Para mí la primera es biyectiva, porque la línea esa puede tomar todos los valores, por lo tanto es sobreyectiva, y bueno, yo por lo que aprendí es que para que sea inyectiva, al hacer líneas horizontales, solamente tiene que tocar una vez pues esa línea. Entonces, si haces líneas horizontales, sobre todo el gráfico, solamente lo toco una vez, por lo tanto, para mí es biyectiva. No sé si se entendió lo que yo dije. Estoy de acuerdo en que es biyectiva. Sí, para mí también. Porque todos los X tienen un Y diferente. Y después para el otro lado también. Toda la recta ahí tiene una preimagen. Claro. Eso no cabe, no hay duda. La 2 tomamos como... Ahí va la de la derecha. Vamos a poner ahí. Para mí también es biyectiva la B. Para mí solamente inyectiva. No, porque para mí hay una que no es porque nunca toca el eje de cero, nunca toca cero, ¿viste? Claro. En los costados. Claro, no, Sí, no pero- llega a ganar todos en esa- los valores. Se arrima a cero, pero no llega. Está el punto cero. Yo marqué este punto. ¿Está? Estaba bien lo que estaban diciendo si este punto no estuviera marcado. Pero yo lo marqué. En 0 vale 0. ¿Está? Sí. Ah, entonces sí toma todos los valores. O sea que Parece eventualmente Y toca cero, es cero. No, solo en X igual a 0. No, en X O igual sea, a cero, en Y igual a no. 0. En Y igual a 0. No sé si se entendió. Cuando X es Si no se cero, entiende, Y... yo lo repito. B no estoy segura. A ver, Pareciera el que toca, gráfico en sí. general, el gráfico en general de esta función está bien lo que ustedes estaban diciendo, que es que se acerca a 0, pero no llega a tocar el eje. Claro. Por acá y por acá. Pero en el ejercicio, el gráfico que les dan es así, pero incluye este punto. Es decir, f de 0 vale 0. O sea que sí llega al valor 0. ¿Está? Pero Ahora el otro que entendí. estaba diciendo estaba bien. Bueno, eso está bien. Una parábola no sería inyectiva. Yo lo que les digo, lo que les recomiendo es, tiene una función cualquiera. Si ustedes tiran una recta horizontal
dibujen una recta horizontal y corta en más de un punto, la función no es inyectiva. Porque en este punto, por ejemplo, que está fuera de la recta que pasa por 2. En este punto vale 2, en este también vale 2, y en este también vale 2. Se repite 2, claro. ¿Cómo? No, seguro que no. Ahí va. Puede ser sobreyectiva. Bueno. Por ejemplo, si acá se fuera para abajo y allá se fuera para arriba. Entonces la gráfica B es inyectiva porque no se repite. Ahí va. De este lado solamente negativa, de este lado solamente positiva y acá vale 0. Así que es inyectiva. Y luego. Ahí va. No. Claro, no llega un momento en que X no tiene valor. Claro. ¿Qué pasa si yo agarro un número cualquiera en el eje Y? Por ejemplo, este. Corta la gráfica acá. O sea que existe un valor en X que cuando le hago F cae ahí. Claro. Es la misma idea que esto, de tirar una recta horizontal. Así que A y B, las dos son las dos cosas. Ahí va. Si yo tuviera esto, las tres. Si yo tuviera esto y yo tiro una recta horizontal acá arriba, no corta la gráfica nunca. O sea que no hay ningún valor, no importa donde yo me pare, que cuando yo le haga F, caiga ahí. ¿Se entiende? Eso Entonces, hace que no sea sobre... Eso, entonces no es sobreyectiva. Ahí va, esta no es. Entonces, pasen a la última, porque lo que estaban diciendo estas dos está perfecto. Ambas son biyectivas. Yo creo que es sobreyectiva nomás, ¿no? No, no es sobreyectiva. No es ni inyectiva ni sobreyectiva. Inyectiva tengo que ver. No, no es inyectiva. No es ninguna, me parece. Inyectiva no es seguro porque agarra muchos valores. Eso es seguro. No, claro, inyectiva seguro que no. Porque es como dijo ella, si trazamos una línea horizontal, se repite. Claro, sí. Eso mismo. Tampoco cubre todo el eje de la sí, así que tampoco es sobreyectiva. Llega un momento que en Y no hay valores. Sí. Porque hace la curvita ahí y ya no sigue para arriba. Así que para mí no es ninguna. Pero, ¿a eso no hay que tomarlo como que sigue? ¿O estoy errado? Que tiene un máximo y un mínimo. Para mí como que, entendí como que sigue dando vueltitas para siempre, como una onda, como una longitud. Sigue dando vueltitas. Bien. Como un sonido así. Para mí no. Bueno, exactamente, está bien lo que están diciendo. Si yo tiro una recta por acá, me va a cortar en acá, 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 va a cortar infinitas veces. Entonces no es inyectiva, obviamente, porque este valor va al mismo punto que este, ¿no? Etcétera. Y ahora, si yo tiro una recta por acá arriba, nunca me corta la gráfica. Entonces no hay ningún valor en el eje X que si yo le hago Y, caiga acá arriba. Entonces tampoco es sobreyectiva. ¿Se entendió eso entonces? Sí. Después se pone más interesante. Bien. Ahí va, vamos a hacer los últimos 3, entonces. Bien, en esta les dan una gráfica que es así. ¿Está? Luego les dan... Esta está buena. Es una forma de verlo. Así. Esto sigue para abajo. Y acá son escaloncitos.
Está, entonces. Bueno, lo mismo, discutan estas a ver qué opinan. En la D veo que para los valores negativos para abajo no hay nada. Es inyectivo, Pero entonces, ¿no? Para mí solo es inyectivo. Sí, para mí también. inyectiva sí porque no se repite nada, pero Y biyectiva no puede ser porque no tiene valores negativos. Ya vengo, voy a buscar agua, ustedes sigan discutiendo. o sea, para cada valor de X hay un Y, así que es Sí. inyectiva. ¿No? Sí, Claro. Inyectiva es, pero lo que no es sobreyectiva. es solo ¿Por qué? inyectivo. Porque para abajo hay Y que no tienen. No tiene valores. Si tomás No hay Y valores. igual a -1, no hay valor para X. Bueno, Claro. para -1. Si no hay nada, claro, no hay. No hay gráfico del lado negativo, Claro. por decirlo de alguna manera. Eso sería el no sobreyectiva. Sí. Es solamente Inyectiva no pasaba nada que. Ah, no, claro, ahí X está cubierto, no dije nada. Después, E para mí es las dos cosas. inyectiva es, y biyectiva Sí. creo que también, ¿no? Y sobreyectiva, perdón. Sí. A mí me parece que sí, que es Ahora, biyectiva. no, creo que no es sobreyectiva porque se corta, ¿no? Se corta en la parte de arriba. Ah, Tienes razón. mira qué chico listo. Claro, tienes razón. Claro, cuando X es 0 y Y está ahí arriba. Ah, no, Sí, cuando pero X se es queda ahí. cuando X es menos algo, ahí se va sacando, claro. Bueno, falta la última nomás. Y para mí la última no es nada de ninguna de las dos, pero no sé. Puedo No es equivocar. nada. Aunque, no, claro, Aunque- para. Inyectiva podría llegar a ser igual, ¿o no? Ah, Pero hay valores de X que tienen más de un valor, que se repite, digamos. Hay varios X que tienen el mismo Y. sí, es verdad. Sí, entonces Inyectiva no. no es. Ah, claro. Para mí que no. Y después llega un momento que no hay más rayitas, así que a menos que sigan, pero lo que yo veo ahí para mí no es sobreyectiva con esa ventanita que vemos. Ahora, a menos que esos escaloncitos sigan indefinidamente, ahí podría pensar que es sobreyectiva. No, pero yo creo que va a haber valores que no los va a tener. Claro. En I igual a 0, por ejemplo, no tiene Claro. de imagen. Porque no está marcado el punto como en las otras. Sí. Viste que las otras tienen marcado el puntito medio y esta no. Eso quiere decir que para X es igual a 0 no hay un Y0. No, X0 sí hay un valor ahí. Y es un número positivo para X y 0. Yo creo que... Sí. ¿Cómo? Para X y 0 tiene dos valores en Y. Tiene uno para arriba y otro para abajo. No, ojo que uno de ellos es, por ejemplo, podría ser así. Nunca un punto de X puede tener dos puntos arriba. ¿Está? Bueno, igual está bastante bien lo que estaban diciendo. Si quieren vamos a hacer una corrección. O sea, no es ninguna de las dos, no, la es. Ustedes dijeron que no era sobreyectiva porque hay valores en Y, por ejemplo, -1, que no tienen un X que llegue, ¿no? Eso Claro. está bien. No, solamente es positiva, así que está bien. No es sobreyectiva. Pero sí es inyectiva porque si yo tiro una recta cualquiera, solamente va a tocar en uno. Cualquier función que sea estrictamente creciente va a ser inyectiva. Y esta es estrictamente creciente, siempre está creciendo. ¿Está? No tiene por qué ser estrictamente creciente para ser inyectiva, pero si lo es inyectiva. ¿Está? Ahora vamos a ver.
esta función, ¿qué pasa si yo tiro una recta por acá arriba? ¿Hay algún valor de x que llegue? Ahí no, como dijo el compañero, se corta Porque ahí. esta solamente llega hasta acá y después esta decrece. Entonces, no es, bueno, vamos a poner acá, esta es inch. Pero no. Entonces, esta no es sobreyectiva. ¿Y es inyectiva? No, al contrario, es... Ah, perdón. ¿Es inyectiva? Sí. ¿Qué Pará, pasa si no, yo hago no, esto? no, porque No, siga no es abajo, sí. No es ninguna, ¿no? Porque justamente donde está la línea horizontal no tiene valores, por lo tanto no es sobreactiva, y al hacer la raya horizontal tampoco cruza la línea. Ahí va. Acá corta si tiro esta línea, o mismo en el eje X. En el eje X, corta acá y acá. Hay dos valores que valen lo mismo. Entonces tampoco es sobre. Digo, inyectiva. Y por último, esta la dijeron perfecto. No es inyectiva, ¿por qué? Porque todos estos valores de acá, todos estos valores de este intervalo, caen en este punto. Por ejemplo, que esto fuera, no sé, 3. No importa. Todos los que están acá caen en 3. Todos los que están acá caen en esto, lo que sea. Siempre que una función sea constante, no es inyectiva, porque todos los valores van a ese número, ¿no? Claro. Esta es constante por partes, digamos. Es constante, salta, etc. Pero todos los que están acá van a parar. ¿Cómo? Que siempre vale lo mismo. Por ejemplo, una función que sea una recta horizontal. Para cualquier punto en X, si esta recta pasa por 2, por ejemplo, para cualquier punto en X, su imagen es 2. Eso es constante. Es decir, en este caso, f de x igual a 2. Siempre, no importa cuál sea x. Acá no es exactamente constante porque pega saltitos, pero en ciertos intervalos sí es constante. Entonces, en esos intervalos no es inyectiva. Me paro acá y de nuevo lo mismo. Todos los que están acá abajo caen en este número. O lo que sea. Entonces, no es inyectiva. Y ustedes también habían dicho que no era sobreyectiva. En realidad no sabemos qué pasa con los escaloncitos allá, pero está bien que digan que no es sobreyectiva. Porque ¿qué pasa si yo me paro en este punto? Está entre medio de estos dos escaloncitos. ¿No? No hay ningún punto que caiga sobre esta línea. Caen antes o después. ¿No? Porque pega un salto. Es decir, los valores del medio no los agarra. ¿Se entiende eso? Claro, no precisamos saber qué pasa luego porque ahí se ve. Claro. Una pregunta, ¿el gráfico del E Sí. está distinto del práctico o no? Yo lo continué para acá abajo. Ahí va, pero en el práctico, tipo, ¿tenés que asumir que continúa o que para Lo que ahí? pasa es que me parece que, o sea, la idea es que sí, que asumas que continúa. Digo, igual no es necesario porque viste que ya, aunque cortar acá, en el eje X ya te quedaba que no era inyectivo. Pero sí, como no te dibuja nada más, supones que va a seguir siendo como está dibujado acá, es decir, lo que te siente, la línea de crecimiento. Claro. Para que sea inyectiva también tendría que haber un hueco en la parte de la izquierda, ¿no? En x igual 0. Claro, ahí va, no podría llegar al 0 porque acá ya te toca el 0. No. Bien, bueno. Entonces ahora me parece que se entendió mejor el concepto de inyectiva y sobreyectiva. Entonces yo había pensado en hacer el ejercicio 8, sí, que también es con gráfica y además, nada, vamos a aprender a visualizar
qué significa sumar una constante a una función, cómo mueve el gráfico, esas cosas. ¿Está? Bueno, voy a borrar esto. ¿Ustedes vieron la clase de teórico donde se explica inducción completa? Tampoco. Entonces, al final, cuando queden unos minutos, yo explico cómo es el procedimiento para que ustedes puedan ir viendo el práctico. E igual, el jueves se va a trabajar en eso. Bien, entonces. Les dan esta función. Y les preguntan. Ahí va, perfecto. Vamos a anotar eso. La inyectiva no es, la sobreyectiva. Sobreyectiva, ¿por qué no? Ahí va. Tiene una recta por acá, y como esta se empieza a repetir, nunca llega a este valor. Entonces, bien, no es sobreyectiva ni inyectiva. Perfecto. Ahora, vamos a ver qué pasa, porque les preguntan les piden hacer un gráfico de la siguiente función. Esta es f de x. Esto es. Les piden hacer un gráfico de esta función, sumándole una constante. Es decir, agarra f de x y le suma una constante. Supongamos, para hacerlo un ejemplo más fácil, supongamos que la constante es 3. No importa, pero supongamos que es positiva. ¿Para dónde? ¿Cómo se mueve la gráfica f? ¿Se les ocurre? Si quieren, para visualizarlo, piensen en, yo qué sé, la función f de x igual a x cuadrado. ¿Qué pasa cuando yo le sumo una constante positiva, por ejemplo, 2? La gráfica de f... La gráfica de f antes era así. ¿No? ¿Se acuerdan dónde está? Ah. ¿Qué pasa cuando yo le sumo 2? ¿Para dónde se mueve? Para arriba. Ahí va. Para positivo. ¿Me la cambias? Me la cambié para ahí. Entonces, ¿cómo se va a mover esta gráfica? Con 3. También pues, para positivo. Exactamente. Me la va a mover para arriba. Por ejemplo, depende del valor de C, podría quedar acá. ¿No? Y si es negativo, me lo va a mover para abajo. ¿Se entiende cómo lo mueve esto? Sí. La cosa es así. Miremos este ejemplo para darnos cuenta. Viste que sumar una constante no te altera nada en cómo va a ser la formita de la gráfica, porque sigue siendo x cuadrado. Pero lo que sí va a pasar es que, por ejemplo, antes f de 0 era 0. Antes pasaba por el punto 0, 0. Pero ahora g de 0 es 2. Entonces, en vez de pasar por el punto 0, 0, pasa por el punto 0, 2. ¿Eso se entiende? Que va a cortar más arriba. Sí. Vale. Y si yo le restara 2, pasaría por el punto 0 menos 2. O sea, por acá. ¿No? Sumar una constante me la mueve en el eje Y para arriba o para abajo. Depende del signo de la constante. Si yo acá supongo mayor o igual a 0, entonces va a agarrar la gráfica y la va a mover hacia arriba.
¿Está? ¿Qué cosa? Sí. Justamente sería este. Nosotros supusimos que este era... Claro, esta es la gráfica de F. Entonces, ¿cómo nos queda G? Eso es lo que preguntaba el ejercicio, ¿no? Claro, Se desplaza. Se desplaza C si es positivo para arriba y si es negativo para abajo. Exactamente. Es eso nomás. Entonces, ahora que vimos este, quiero que piensen entre ustedes algunos otros del ejercicio. En la parte B les preguntan, les piden sí. Depende del tamaño de C, ¿no? Por ejemplo, si acá esto valía menos 3 y yo le sumo una constante C que vale 2, entonces esto va a seguir siendo negativo, pero va a cortar un poquito más abajo, por ejemplo acá. Claro, si se hace la tablita se ve. Claro, acá te va a quedar que corta en menos 1. A todos los valores, bueno, en este caso igual no te preguntan, no te piden que lo digas, pero la cosa es así, a cualquier valor que tome, si antes acá valía 1, ahora, cuando la muevas, va a valer 1 más C. A todos los valores te está sumando C. Entonces, bien. Está, entonces, bueno, pero lo que importa no es exactamente dónde corta. Lo que importa que digas es, la mueve para abajo o para arriba. Vos decís. Sí. Está, entonces ahora en el otro nos piden, ¿cómo es? F de X más C. Es decir, en vez de sumarlo afuera del F, lo sumo adentro. Quiero que me digan cómo es este. Supongamos siempre que C es mayor o igual a 0, solo para simplificar. ¿Está? Y quiero también que me digan cómo es este. ¿Se acuerdan lo que significa valor absoluto, no? Sí. Bien. Bueno, vayan pensando esos. Bueno, me acuerdo que siempre es positivo, pero... Es eso, es eso. Discutan entre ustedes. Yo lo que les recomiendo es que se den cuenta. Si no se dan cuenta, lo que les recomiendo es que hagan un ejemplo así. ¿Ah? Sí, como esa que agarraste de ejemplo de X cuadrado y X cuadrado. Ahí va. Salud. A la vez. Bueno. ¿Probaste con un ejemplo de este estilo? C me doy cuenta, pero B me confunde.
Bien. Piensen en este ejemplo. Si f es esto, g me va a quedar, suponiendo que la constante que voy a sumar es 2. ¿Ah? Me va a quedar así. Entonces, voy a borrar este dibujito. Antes yo tenía que la función era así. En 0 pasaba por 0. Ahora, ¿cuándo pasa por 0? Porque en 0 va a valer c cuadrado. ¿No? Claro, ¿Cuándo porque pasa por 0? 0. Siempre va a tener el más 2, o sea que no va a poder ser 0. Bueno, pero esto se puede anular, ¿no? ¿Cuándo se va a anular? ¿Les parece, por ejemplo, en x igual 2? Cuando... En x igual 2 les queda 2 menos 2, 0. Al cuadrado, 0. Cuando x y c son iguales. Sí. Claro. C en este caso es 2. Entonces les queda x menos 2. Eso se anula en x igual 2. Y la forma, si quieren, ubican 2 puntos más y se van a dar cuenta. Por ejemplo, en x igual 0 vale 4. Y en x igual 4 también vale 4. ¿Está? Entonces, va a ser así. ¿Qué fue lo que hice? Se desplazó hacia la derecha, pero... Ahí va. Exactamente. Antes la movía en el eje Y, ahora la muevo en el eje X. Porque si se fijan, justamente lo que hice fue sumarle algo al X. Entonces la voy a mover en el eje X. Acá le sumé algo al F de X. Entonces la voy a mover en este eje, que es donde está F de X. ¿Se entiende? Eso sí. Está. Entonces, para este caso lo mismo. Lo que va a pasar ahora, en vez de esto, vamos a dejarlo más simple, va a ser que va a quedar una cosa, por ejemplo, así. Como corrida un poco. Me quedó re mal, pero ¿se entiende? ¿La moví para allá? Sí. Sí. Suponiendo que C es positivo. ¿Está? Sí, sí. Después díganme ustedes cómo les parece que es esto. ¿Qué dice? Bien, bueno. ¿Cómo piensan que va a quedar el último? Ay, se me acaba de cerrar el Word donde tenía todas las pantallas. Ahora vamos a hacer así. Mirando el dibujito que tenía ahí. Para X positivo, ¿cómo me queda el gráfico de esta? ¿Y va a quedar igual o no? Para mí se queda solo lo positivo, como siempre, como te quedas con solo lo positivo. Está bien, entonces, está bien lo que dije, las dos cosas. Acá me queda igual. En esta parte también porque es positiva. Ahora, ¿qué pasa en la parte que acá hacía esto?
o se Bueno, positiviza. Para mí que se invierte, se vuelve positivo. Exactamente. Una Lo que era montaña. negativo lo paso a positivo, así que me va a quedar el mismo pozo que había acá, pero va a pasar a ser una montaña. ¿Está? Después venía de nuevo una montaña, así que esa la dejo quieta. Y después de nuevo lo negativo lo paso a lo positivo. Y así sucesivamente. Solamente me va a quedar cosas arriba del eje. Si había algo abajo del eje, me piso. Lo que era negativo se hace tipo espejo para arriba. Exactamente. Está. Vamos a dejar este tema por acá. Igual ustedes piensen en las otras partes, pero quiero darles una idea de lo que es inducción completa, así pueden trabajar en esa parte del práctico. Bien. ¿Puedo borrar esta parte de acá? Es solo la letra del práctico. Miren. Vamos. Entonces, bueno, como dije, el tema que viene después es inducción completa. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea es que queremos hacer una demostración de algo que se cumple para todos los números naturales. En esta parte solamente vamos a trabajar con números naturales. Entonces, queremos ver que algo es verdad siempre para todos los números naturales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Un segundo. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, voy a poner el primer ejemplo del ejercicio. Queremos demostrar que esto ¿se acuerdan de lo de sumatoria, no? Lo que es una sumatoria. Sí. Bien. Entonces, queremos probar que la suma desde i igual 1 hasta n de i siempre es n por n más 1 sobre 2. No importa cuál sea el n que estoy poniendo acá. Entonces, el procedimiento para usar inducción completa es, primero lo demostramos para el primer n que esto tenga sentido. Entonces, el primer n que esto tenga sentido es 1, ¿no? Sumar un solo término. Ese sería lo que llamamos el paso base. Si esto empezara en 0, lo pruebo desde n igual 0, ¿no? Lo que yo digo es el primer n que tenga sentido. Si empezaran 2, empiezo en 2. ¿Está? Obviamente nunca voy a empezar con un número negativo porque, como dijimos, estamos trabajando con números naturales. Bien, el primero que tenga sentido es cuando hay un solo término. Y el paso inductivo, o sea, una vez que sé que esto vale para el caso de n igual 1, digo, paso inductivo. Supongo que vale para todo k menor o igual a n. Es decir, probé con n igual 1, probé con n igual 2, obviamente no lo tienen que hacer con cada uno. Pero supongo que vale para todos los, para todos los números hasta n. Entonces lo que voy a hacer es, pruebo, asumiendo esto, que vale ¿está? El procedimiento es el mismo para cualquier ejercicio de los que hagan. La idea es poder usar esta hipótesis de acá. Si quieren vemos este ejemplo y capaz les queda más claro. Profe. Sí. ¿Podría explicarlo el último renglón que escribió que a mí justo se me cortó esa parte?
Bien, lo que yo digo es, una vez que lo probé para n igual 1, voy a suponer que vale para todos los k anteriores. Es decir, yo hago suma de 1 hasta k, y si k es menor o igual a n, funca esta fórmula. Entonces, voy a probar que vale para n más 1. ¿Está? Bien. Está. Hago el ejemplo este si quieren y así se va a entender mejor. Después se complican, obviamente, pero en la siguiente clase vemos igual alguno más difícil. Entonces, en este de acá. Primero, como dice acá, tengo que primero ver qué vale para n igual 1. Bien, paso. Para n igual 1 voy a tener la suma desde igual 1 hasta 1 de i. ¿Qué es esto? Esto es solamente sumar 1, ¿no? Es poner i igual 1 y ya está. Solamente tengo un término. Entonces, quiero ver que esto es efectivamente esto de acá con n igual 1. ¿Qué sería eso? Sería 1 por 1 más 1 sobre 2. Está bien, 1 más 1 es 2 sobre 2. Esto me queda 1. Entonces vale el paso base. ¿Se entendió cómo hice el paso base? Lo único que hice fue sustituir todas las n por 1. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Sí. Bien. Entonces, ahora, caso inductivo. Supongo que vale para todos los k menores iguales a n. Entonces, voy a ver que vale para n más 1. O sea, lo que estoy suponiendo es, supongo que si k es menor o igual a n, se cumple que la suma desde i igual 1 hasta k de i es efectivamente k por k más 1 sobre 2, ¿no? Entonces, quiero ver que se cumple para n más 1. ¿Cómo hago? Escribo esto, o sea, escribo esta suma, pero la hago desde igual 1 hasta n más 1. Y vamos a ver que me da efectivamente esto evaluado en n más 1. Bien, si se fijan, esta suma la puedo separar en la suma desde igual 1 hasta n, más el último término, que es n más 1. O sea, poner n más 1 entre. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Me perdí un poco, pero... Bien. ¿Se entiende qué significa suponer esto? En vez de n ponemos k. Ahí va. Si k es menor o igual a n, un n cualquiera, entonces vale esto. Es decir, lo que queremos demostrar vale para todos esos k. Ahora, ¿qué pasa si en vez de agarrar algo más chico que n, agarro n más 1, que es el siguiente? ¿Ah? Bueno, vamos a ver qué pasa. Hago la suma desde igual 1 hasta n más 1. Yo digo que esa suma, como estos son términos sumados únicamente, es lo mismo escribir la suma hasta n y poner el último término aparte, ¿no? Claro. Bien. Ahora uso la hipótesis inductiva. Estoy sumando hasta n. Y dijimos que si k era menor o igual a n, valía esto. Bueno, entonces acá sí se cumple esto, ¿no? Sí. Entonces, cambio esto por esto de acá. Y esto lo dejo aquí. ¿Me siguieron hasta ahí? Ahora sí. Bien. Entonces, bueno, vamos a agrupar estas cosas.
me va a quedar n por n más 1, y acá hago denominador común. Sobre 2, ¿no? Me dice nada más que cuenta 6. Y ahora, esto, saco n más 1 de factor común, me queda por n más 2 sobre 2. ¿Y está bien esto? O sea, lo demostré. Y bueno, lo que tengo que hacer es acá cambiar n por n más 1, a ver si me queda efectivamente esto. Van a ver que sí, porque me va a quedar n más 1 por n más 1 más 1, o sea, n más 2, sobre 2. ¿Está? ¿Se entiende el procedimiento? Sí. Está. Bueno, vamos a tener que dejar por acá porque ya se pasó la hora. Pero sigan viendo lo de esta parte de inducción completa. ¿Está? Perfecto. Dale, nos vemos.